Al principio con la incineración sí que había una gran reticencia, pero yo creo que hoy, también por las circunstancias que a veces históricamente nos toca vivir, pues la gente ya sabe que una de las opciones es la incineración, la otra, por supuesto, como siempre, el enterramiento. Entonces, no hay hoy ninguna reticencia a incinerarse. Antiguamente es cierto que se depositaban las cenizas en los espacios sagrados y, de hecho, antes de que surgieran los cementerios civiles, la mayoría de los cementerios eran religiosos, vinculados a las parroquias. Es decir, siempre desde el principio ha habido esa vinculación entre la parroquia, la iglesia y el lugar donde depositábamos para ser enterrados a nuestros seres queridos. Eso, con los tiempos modernos, se ha visto como de una manera más urgente a través de la incineración. Yo creo que es una opción pues muy válida, y no solo válida desde el punto de vista práctico, sino desde el punto de vista religioso, porque le vuelvo a decir, una de las máximas aspiraciones es el estar con Dios. Es decir, la fe cristiana dice, cuando morimos, una vez que hemos cerrado los ojos a la luz de este mundo, los abrimos para contemplar a Dios y esperar de Él la palabra definitiva. Esa palabra definitiva que todo cristiano anhela es la que dice el Salmo 22, habitar por años sin término en la casa del Señor. Pues esto, realizado ya en la parroquia, es un signo de eso que los cristianos creemos, anhelamos y esperamos al final de nuestras vidas. La parroquia debe de ser siempre un lugar donde todo el mundo tenga su espacio, y también los que han muerto, Si vamos a las catedrales veremos cómo están llenas de tumbas. Pues también en la parroquia, que muchas personas aquí han vivido, han nacido, han crecido a la fe, también al final de sus días, cuando la muerte les llegue, que puedan saber que aquí tienen su lugar. ¿Qué hacer con las cenizas de nuestros seres queridos? Pues qué mejor que vuelvan a donde iniciaron su vida cristiana, que es la parroquia. Puesto que si en la parroquia recibieron el bautismo, recibieron la confirmación, tomaron la comunión, aquí vivieron su vida cristiana, pues qué mejor que al final de su vida también aquí puedan depositar sus cenizas y, por tanto, descansar sintiéndose acogidos y arropados por la parroquia, que no deja de ser como una especie de gran madre que nos reúne a todos. Entonces los fieles aquí pueden sentir que en cualquier momento del día, de la tarde, pueden acudir a rezar por sus difuntos, a estar en compañía del Señor, a ofrecerle al Señor pues todo aquello que hay en su corazón y que a veces las personas que hemos perdido experimentan ese vacío que deja la pérdida de un ser querido. Y aquí pues se encontrarán en un espacio religioso y humano lleno de esperanza y reconfortante. Cuando decidimos construir el columbario, entre las distintas posibilidades que había, surgió la de coral. Y tengo que decir que ha sido la mejor de todas las opciones que pudimos barajar, porque la experiencia no solo ha sido buena, ha sido una experiencia gratificante, que es mucho mejor que buena, dado que el trato humano, la atención, la solicitud que hemos encontrado en Coral a la hora de acondicionar este espacio para columbario, pues ha sido realmente excelente. Además, Coral también garantiza a posteriori pues la gestión de los columbarios, con lo cual también es para nosotros un gran descanso y un gran alivio al saber que detrás de todo esto hay unas personas que saben de la gestión de estos espacios y de sacarles pues el mejor rendimiento para que todos los que vengan aquí se encuentren satisfechos. Porque esto era un espacio muerto que no le dábamos realmente un buen uso.
Al convertirlo en columbario lo hemos integrado dentro de otro espacio sagrado que es el de la Capilla de la Comunión. Y estoy muy satisfecho porque, como se puede ver, no solo es que quede integrado, sino que invita también a la oración. Y dado que está vinculado a la Capilla de la Comunión, pues qué mejor que también aquí, donde se adora el Santísimo y se celebra diariamente la Eucaristía, se pueda rezar por los difuntos. La respuesta de los feligreses ha sido muy buena porque han visto que le hemos dado una respuesta a una serie de inquietudes que tenían respecto a qué hacer al final de sus vidas. Y tan bueno ha sido que de hecho ya ha habido una gran cantidad de feligreses que han contratado los espacios de los columbarios pues para el día de mañana venir bien ellos mismos o ya traer a alguno de sus seres queridos.